Bueno, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender los misterios de Cristo. Así que vamos a invocarlo antes de esta meditación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Pues ya. Aquí cuando el hermano me ha pedido que unas meditaciones, un par de lunes sobre la Eucaristía, y estábamos tratando de armar los temas, pensamos que el mejor título que podemos dar es lo que es la Eucaristía, el memorial de la Pascua del Señor. Entonces, por eso quiero empezar leyendo ese texto, y para agilizar así no estar buscando, y a partir de ahí es la introducción, la voy a hacer hoy. Ese texto es muy interesante. El Jueves Santo, que es donde se inicia la Pascua del Señor, recuerden que el Tríodo Pascual es una celebración en 3 momentos. La Pascua del Señor no es la vigilia, ese es un tercio. La Pascua del Señor es una celebración que dura 3 días, que se celebra en 3 momentos. Por eso fíjense que la Cena del Señor, el cura nos da bendición. ¿Cómo termina la Cena del Señor el Jueves Santo? En silencio. Es que la celebración no se ha terminado, la vamos a dejar ahí. Ahora vamos a acompañar al Señor que está en Getsemaní, acompaña la pasión, y volvemos el viernes a la hora que lo bajaron de la cruz y lo van a enterrar para continuar la celebración. Por eso el Viernes Santo, ¿cómo termina? Una oración sobre el pueblo, para que vaya a meditar y acompañar al Señor al sepulcro, para que venga el domingo a celebrar la resurrección. Eso está estructurado así, es porque la Pascua del Señor es una celebración en 3 momentos. Y la Pascua a nivel litúrgico se introduce con la misa de la Cena del Señor. Por eso la primera lectura es la primera Pascua, la judía, que es donde matan el cordero. ¿Recuerdan esas horas, del Jueves Santo? La segunda lectura es esta. Y el Evangelio no te narra la última cena, que estamos celebrando la última cena del Señor, sino que el Evangelio te narra dentro de la última cena una acción específica que hizo Jesús, que la recoge la tradición joánica, porque la tradición sinóptica está en los Hechos de los Apóstoles, que está muy vinculado, en los Hechos no, muy vinculado a Pablo. Por eso, esta es la segunda lectura, que en el contexto de la Cena del Señor es el texto clave que le da a toda la fiesta. Esa es de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Y por qué ese día tan especial, en vez de narrar un evangelio, la iglesia pone ese texto? Porque este es el texto escrito más antiguo que tiene la iglesia sobre la Eucaristía. Este texto se escribió primero que los evangelios. Porque, ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo por escrito, se escribió alrededor del año 65 al 70. Mientras que este texto está fechado alrededor del 51-52. Entonces ven la importancia que tiene ese texto para comprender la Eucaristía. ¿Y en qué contexto Pablo lo escribe? La carta a los Corintios, que hoy día tenemos 2, son como 4. Ustedes que han estudiado esos textos, es que la tradición mezcló todas las cartas y la tenemos dividida en 2, pero según los historiadores y los expertos hay como 4 cartas. La comunidad de Corinto fue una de las comunidades primitivas, y Corinto una ciudad muy importante. No se crean que todos los corintios no eran cristianos. Era una ciudad de 200.000 habitantes y nada más habían como 50 o 60. No, eso, que hoy día lo leemos y creemos que todo el mundo. No, es una pequeña comunidad
que tiene un origen apostólico en la predicación de Pablo, Bernabé y toda esa primera predicación. Y Corinto, una ciudad muy importante. Esa comunidad está sólida. Pablo dura un tiempo con ellos. Y después Pablo sigue, como decía Monseñor Flores, sus correrías apostólicas. Y allá Pablo se entera de ciertas problemáticas que hay en la comunidad. Y es que ahí están divididos. Ahí se arma una guerra de bando y la pequeña comunidad que estaba tan fuerte, ahí se ha dado, pero sobre todo la clave es la división. Y por eso Pablo, que se entera de lo que está pasando, empieza a quejarse de la división y todo eso. Y dentro de lo que Pablo está narrando, un punto que él observa es que la cena del Señor es la expresión más escandalosa para él de esa división que hay interna. O sea, por eso que ¿cómo le llamamos? ¿Cuál es el efecto del sacramento de la Eucaristía? La comunión. ¿Cómo le llamamos? La primera, ¿qué? Comunión. Porque el efecto, la gracia que da el sacramento de la Eucaristía es la comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios, con Cristo. ¿Y comunión con quién? Con los hermanos. Por eso la expresión máxima de la unión con Cristo, la iglesia con Cristo, nosotros con la iglesia con Cristo, y nosotros entre los hermanos es que nos sentamos a rezar y a comer del mismo pan y del mismo cáliz. Por eso es que ustedes verán que en la iglesia el que no está en comunión de fe y en comunión de la iglesia no podemos celebrar la Eucaristía. Yo como católico no puedo ir con un anglicano, vamos a celebrar la Eucaristía, no. Con una persona que no está en comunión con la iglesia no se celebra la Eucaristía. Somos amigos, somos familia, nos queremos muchísimo, pero eso no se mezcla, porque eso es el misterio divino. Entonces, imagínense para Pablo que él lo está corrigiendo, que ustedes sean divididos. ¿Y cuál es el escándalo más? Él va un increciendo diciendo en lo que están divididos y llega al culme, porque hasta la misma cena del Señor se ha convertido en escándalo de división. ¿Y qué era lo que pasaba? La primera comunidad cristiana eran grupos muy heterogéneos y de diversos espacios sociales. Ahí habían pobres, ricos, esclavos, libres. Por eso la comunidad cristiana era ante el mundo grecorromano salvando la distancia, como una especie de experimento de un mundo nuevo. Por eso es que los grecorromanos se escandalizan, esta gente trae una doctrina rara. Entonces, imagínense lo que significó para el siglo I una sociedad esclavista, dividida en clases, donde las clases no se mezclan, el origen, que hayan comunidades donde todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre. Todo lo que nos une es la fe en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, por esa fe en Jesucristo que nos ha hecho un hombre nuevo, entonces creamos relaciones nuevas. Entonces ya las relaciones en la comunidad no van a ser vertical de arriba para abajo, sino unas relaciones de hermano horizontal. La comunidad, ¿cuál era la máxima expresión de esa igualdad? Sentarse a comer juntos. Que después hay un tema que ¿qué significa comer juntos en la Biblia? En esa cultura, y más para el mundo judío, tú estabas obligado, para los judíos, ejemplo, darle de comer a un hambriento, pero no de sentarlo a tu mesa. Porque la mesa es el espacio, después lo veremos más cosas, en que compartimos la vida. La mesa crea la comunión de idea, de pensamiento, de corazón. Yo me siento a la mesa, sentarme a la mesa con alguien es reconocer que es igual a mí. Entonces esa comunidad, su gran signo que empezó a dar era, se convocaba para la Eucaristía. Entonces todo el mundo llevaba que comer. Recuerden que en el mundo hasta hace 100 años o menos, la preocupación de la humanidad era tener comida. Ahora el problema de nosotros es que estamos
exceso de comida, pero la humanidad tiene 5.000 años luchando por conseguir comida. Que a veces tenemos la idea como que el mundo siempre ha sido como el que vivimos nosotros. Entonces, imagínense el signo que era: esclavo, libre, gente de todas las clases sociales, juntarse, llevar qué comer y sentarse todo en un diálogo sincero, amistoso, y esa comida crear fraternidad, unidad. Y entonces después de esa comida venía la palabra, el adoctrinamiento sería hoy día, y después terminar eso con el banquete de la Eucaristía, el rito. Ya que nos unimos en términos humanos, ahora Cristo en su cuerpo y su sangre nos va a unir. Esa es la dinámica que tiene. Pero ¿qué pasó? Resulta que hay gente que tiene cuarto y puede llevar de todo, pero hay otro que no tiene ni un quiquí. Hay uno que es esclavo cuando le den un chin de tiempo países, o que está trabajando pero en esa sociedad donde el rico no hacía nada porque no podía trabajar con las manos, que era una deshonra. ¿Por qué tú te crees que Pablo se vanagloria? Yo trabajé con ustedes, yo trabajé con mis manos y tejí lana, porque trabajar con las manos no es una vergüenza. El cristianismo es que rompe esa. Entonces, ¿qué está pasando? La cena se está convirtiendo en ese encuentro fraterno que empezó muy bien y fue elogiado por Pablo, se está convirtiendo en un problema, porque hay gente que está llegando temprano y no tiene nada que hacer con un viaje de comida, y empiezan a beber, a comer. Después al final llegan los otros, ya no hay nada, o los otros ya están borrachos y hablando disparate todo el mundo ahí. Entonces ya la cena perdió, esa cena fraterna previa perdió, más que ser un signo de unidad, ¿en qué se estaba convirtiendo? En un signo de división. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo. Y Pablo le está diciendo que lo que empezó bien está terminando mal, y que si tienen que elegir una de las dos, lo más importante es la cena del Señor. Lo otro es, si puede ser o no sé. Entonces, como lo otro está haciendo un escándalo, pues mejor dejen aquella. Ese es lo que está pasando, y entonces esa es la respuesta de Pablo. ¿Cómo Pablo le corrige? Vamos a leer. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Mientras uno pasa hambre, el otro se emborracha. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Y aquí viene la expresión de Pablo. Porque yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido. Fíjate, en el texto original Pablo usa la palabra tradición. La tradición. Ahora entienden por qué nosotros, ahora que esa palabra está muy de moda en los debates en las redes, la tradición. Yo recibí una tradición que viene del Señor, que a mi vez yo se la enseñé a usted. Fíjate, ¿a quién es que apela Pablo? Recuerden que él no fue del grupo de los 12. Pablo fue instruido por Ananías y por Apolo y ese grupo. O sea, históricamente Pablo no tuvo la última cena. Y oye, lo que Pablo apela: yo recibí una tradición que viene ¿de quién? Del Señor. Mira qué autoridad está acudiendo Pablo. O sea, la tradición es: los apóstoles dijeron y enseñaron una serie de cosas a la comunidad, que la comunidad la conserva y se la transmite a la generación siguiente. Esa es la famosa tradición en la iglesia. Y eso es lo que Pablo dice. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y aquí está la palabra: hagan esto en memoria mía. Así que quédense con esa palabra: hagan esto como mi memorial. La palabra memorial. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía.
Vuelvo otra vez. La palabra memorial. Fíjense bien. Entonces viene ahora Pablo, el consejo personal de él. Ya él. Entonces ahora, y viene él con la autoridad del apóstol. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esa copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ese es el culto que hay que darle al Señor. No es otro, porque ese es el culto que Él mandó. Esa es la idea de Pablo. Fíjense bien y no se vuelvan locos, que lo que mandó el Señor que hagan es esto, no otra cosa. Y eso tiene que mantenerse inalterable hasta que Él... Hago un paréntesis. Yo siempre bromeo que una vez a mí un adolescente me dijo: padre, a mí no me gusta la misa. ¿Y por qué? Porque ustedes siempre hacen lo mismo. Y yo le dije: yo estoy de acuerdo contigo, a mí hay veces que no me gusta la misa. ¿Y por qué? Porque hacemos lo mismo y me canso. Se quedó así como, ¿y qué me está diciendo? Digo yo: sí, mijo, porque nosotros celebramos la misa y hacemos lo mismo siempre, porque el Señor y los apóstoles fue que nos dijeron que hagan eso. Y lamentablemente nosotros no somos más inteligentes que el Señor y los apóstoles. Entonces, ¿qué nos queda? Porque dime tú, ¿cómo yo voy a corregir al Señor? Yo le voy a decir al Señor que lo que Él mandó es aburrido y me voy a buscar una tambor y voy a tirar brinco. Dime tú. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Porque eso fue lo que mandó el Señor y lo que los apóstoles enseñaron y dijeron que hagan eso hasta que el Señor... Entonces yo no lo puedo cambiar. Ahora entienden por qué la misa no se cambia. Porque eso es un mandato del Señor que los apóstoles nos lo enseñaron. Ahora, ¿qué podemos hacerle? Como le dije al chiquillo, ¿qué podemos hacer? Tratar de entenderla y tratar de prepararla lo mejor posible para que sea lo menos aburrida posible. Pero lamentablemente tú y yo tenemos el mismo problema, no lo podemos cambiar. No hay de otra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todas las veces proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora entienden por qué. ¿Cuál es el primer rito que nos hacemos cuando empezamos la misa? El pedir perdón. Yo siempre bromeo cuando explico eso, le digo yo: miren señores, le explico con lenguaje llano lo que significa eso. Sí. Mira, nosotros a la entrada de la misa, esto es tan grande que el Señor se hace presente, pero nosotros somos unos pecadores sin vergüenza toditos. Que si el Señor nos mira con justicia, lo que merecemos es que nos fulmine a todos aquí. Entonces lo que nosotros le decimos cuando empezamos la misa es: gracias Señor, porque nosotros, aun siendo unos pecadores sin vergüenza, tú has querido convocarnos y estamos aquí. Entonces, perdónanos, porque lo que tú nos quieres dar es bueno. Por eso el primer acto, que es lo que reconocemos, que no somos dignos, porque el Señor nos ha convocado, y por eso le pedimos perdón al Señor. Y por eso el que está en pecado mortal no se puede acercar a la Eucaristía, porque tonto, te va a envenenar tú mismo. Ahora entiende por qué cuando tenemos pecado mortal paramos de comulgar y vamos a confesarnos. Porque si no, esa Eucaristía, que es causa de salvación, al yo recibirla en pecado mortal, para mí, ¿qué se va a convertir? Porque estoy profanando el cuerpo del Señor. Porque las cosas santas, para los santos. Entonces ella, que tiene un poder de salvación, aquel que la coge indebidamente, ¿qué le va a pasar? Se le va a convertir ella en una causa de ¿qué? Por sinvergüenza. Por eso no tenga miedo. El día que usted esté en pecado mortal y vaya no deje de ir a misa, pero no se pare, que esto no es un club social.
ni se está repartiendo galletica, Oreo. Porque se ha dado, en los shows que hay hoy día en la iglesia es eso, porque sobre todo en los países del primer mundo, con el show de los derechos, no, usted no tiene derecho a comulgar, nadie tiene derecho a comulgar. Si nosotros comulgamos es por la gracia de Dios y bajo las condiciones que Dios ha puesto. Esto no es asunto de derecho humano, eso es de derecho divino. Dios se la da a quien Él le dé la gana y bajo las condiciones que Él dijo. Esto no es democracia. Y eso es lo que... Ahora entienden los debates que hay en el mundo moderno. El Señor fue el que dijo, y los apóstoles, a quién se le va a dar y bajo qué condiciones se la va a dar. Ahora, como nosotros no somos mayor que el Señor ni los apóstoles, pues entonces ¿qué nos queda a nosotros? Creer y obedecer. Es que hay unos debates hoy día en el mundo moderno que eso es capricho de gente del primer mundo que están vagos y no encuentran qué hacer. Porque ¿cuándo eso ha sido problema para nuestra gente? Entonces, comulgar y recibir el cuerpo de Cristo no es un derecho, ni es un derecho humano, porque eso es divino, eso es de Dios, eso no entra en esa categoría. Entonces tú ves esos shows que todo el mundo aparece. No, aquí no están repartiendo galletitas. Y que usted no tenga las condiciones, eso no lo hace menor ser humano, al contrario, es una llamada a la conversión. Mira lo bueno que te está perdiendo y el Señor te lo está ofreciendo. Cierro el paréntesis. Por tanto, el que come la copa del Señor indignamente, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo del Señor. Ahora entienden por qué en pecado no podemos ir a comulgar. Y la iglesia, que tan sabia, en su sabiduría iluminada por el Espíritu Santo. Yo siempre bromeo con los seminaristas. La iglesia a nosotros, los primeros que nos da teología y nos enseña eso. Y después la iglesia, el Espíritu Santo te consagra como sacerdote y la iglesia te manda a celebrar la Eucaristía. ¿Ustedes han ido a una ordenación sacerdotal? ¿Cuál es el último rito que le hacen al sacerdote? ¿Le entregan qué? Una copa con pan, con vino y agua y el obispo lo manda que vaya y celebre la Eucaristía. Y lleva una vida digna de que te la pueda comer. Y hay una norma, ¿quién es el primero que tiene que comer? Ah, pues si tú no tienes santidad ya tú sabes que tú eres el primero que se va para el infierno. ¿Ven la responsabilidad? Cuando uno que es sacerdote entiende eso, mira, eso mete miedo a cualquiera. Por eso, ¿cuál es el primero que comulga en la celebración? Tal vez son pequeños detalles que no lo captamos. Entonces, ese texto, fíjate el punto que hay. ¿A quién apela Pablo? A una tradición que viene ¿de quién? Del Señor. Que a Él se lo enseñaron. Y Él se lo enseñó a ustedes. Y Él está corrigiendo de que se haga de la mejor manera posible. Porque si lo hacen mal, está en riesgo toda su salvación. La salvación está en riesgo. Entonces, ahora entienden lo importante que es ese texto en la Sagrada Escritura, que es el primero cronológicamente puesto por escrito. Y la otra palabra que usa Pablo es que el Señor tomó la copa y hagan esto como mi memorial, el pan, y tomó esto y haga esto como mi memorial. Entonces, la Eucaristía, la cena del Señor, no es más que el memorial del Señor. Por eso la palabra religiosa, en términos teológicos, clave para entender la Eucaristía es el concepto memorial. Si no entendemos el concepto memorial, no entendemos la Eucaristía. A tal punto que miren la misa. Pueden levantar las manos y hacer una pregunta, que yo hablo rápido como perico. Miren, para que ustedes vean que la misa es el memorial del Señor. La plegaria eucarística número 1, que es la del rito romano, el nuestro, la consagración, el cual la víspera de su pasión.
tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y con el cáliz dice: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto como mi memorial. La palabra memorial en latín se traduce al castellano como conmemoración. Fíjate, hagan esto como mí, y está en los sinópticos, en la última cena, porque todo lo que está recogiendo es los textos de los evangelios sinópticos. ¿Quién es que dice hagan esto como mi memorial? Jesucristo. ¿Pero cuál memorial? El de su muerte y resurrección. Entonces, cuando el sacerdote ya consagró y Cristo está presente, ¿qué le dice a la asamblea? Este es el sacramento de nuestra. ¿Y cómo repiten? Las dos categorías, porque la Eucaristía es el memorial ¿de qué? De la muerte y la resurrección del Señor, que debe celebrarse hasta que Él... O la otra aclamación que dice: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor. Y la otra fórmula: Jesús murió por nosotros, por tu cruz y tu resurrección nos ha salvado. Por tanto, literalmente la Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, una vez que, miren qué hermoso continúa la plegaria. Entonces el sacerdote va a decir: así pues, Padre, nosotros tu siervo y todo tu pueblo santo, al celebrar ahora este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, lo mismo que tú nos has dado. ¿Qué es lo que nos has dado? Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. No lo está diciendo el sacerdote. ¿Qué es lo que está celebrando? El memorial de la muerte. La plegaria eucarística número 2, que esta es la más antigua. La número 2, que el Vaticano II la desempolvó. En términos históricos, la número 2 es la más antigua. Después que dice la fórmula, este es el sacramento de nuestra fe, continúa: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de estar en tu presencia. ¿Qué es lo que está diciendo el cura? ¿Qué es lo que estamos celebrando? El memorial de la muerte. La número 3, que en términos teológicos es la más elaborada y más estructurada. Después que dice este sacramento de nuestra fe: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Sacrificio vivo y santo de Jesucristo. La cuarta, que es una de las liturgias orientales, después el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión gloriosa a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Entonces ya tenemos la primera definición de la Eucaristía, desde ella misma. Cada vez que nos juntamos a celebrar la Eucaristía, ¿qué es lo que celebramos? El memorial de la muerte. ¿Y cómo lo hacemos? Comiendo de un mismo pan y de un mismo cáliz.
es el maravilloso, el intercambio. Yo le ofrezco. ¿Cuál es el primer rito que hace el sacerdote antes de consagrar? No. Dárselo a Dios en la presentación de las ofrendas. El primer rito, cuando él sube al altar, él va a presentar las ofrendas. Él se lava las manos después que presenta las ofrendas. Y en la iglesia antigua y las iglesias orientales se usa, ejemplo, en el rito bizantino muy expresivo esa parte, donde, ejemplo, algunos ritos orientales de la iglesia usa pan fermentado. Y los fieles llevan pan fermentado, porque nosotros los latinos lo hacemos con pan ácimo, pan sin levadura. En la tradición, especialmente la bizantina y oriental, llevan pan fermentado, del pan que la gente hace. Entonces los mismos fieles hacen pan, y cuando llegan a la iglesia, el primer rito que hace el sacerdote, recibir ese pan y hacer una serie de oraciones y bendecirlo, y de ahí va a coger él un poco, y ese es el que él va a preparar la ofrenda, que tiene sus ritos propios, y lo demás lo guardan ahí. Después, al final de la misa, el que no se consagró, entonces lo cogen para dárselo a los pobres. Porque ¿qué es lo primero que hace el padre? El sacerdote le ofrece a Dios el ofrecimiento. ¿Qué le ofrece? Pan y vino. Bienes de la tierra, que ¿quién nos lo dio? Dios. Porque ¿quién hizo producir la tierra para un cristiano? No fue la evolución, fue Dios que sostiene el mundo. Entonces Dios, que nos ha dado fruto de la tierra, que pan y vino. El primer rito que hace el sacerdote es que coge pan y vino y se lo ofrece a Dios. Entonces, ¿qué pasa en la consagración? Lo mismo que tú lo ofreciste, Dios te lo devuelve. Pero al devolvértelo, Él se hace presente en lo mismo que tú le diste. Esa es la estructura de la celebración de la Eucaristía. Yo le ofrezco al Señor pan y vino, viene el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo y las palabras del Señor, eso que yo le ofrecí al Señor, el Señor me lo devuelve. ¿Pero transformado en qué? ¿En su cuerpo? Por eso es un intercambio. Yo le doy al Señor poco y el Señor me lo devuelve multiplicado. Yo le doy al Señor cosas de este mundo y el Señor me lo devuelve con las cosas del cielo. Entonces ya tenemos en la introducción la primera definición de la Eucaristía. La Eucaristía es una cena, literalmente. La cena del Señor, pero es el memorial de la Pascua del Señor. ¿Qué pasó en la Pascua del Señor? Que Él murió y resucitó. Entonces, en las próximas sesiones, lo que vamos a ver es el concepto teológico. ¿Qué significa un memorial? Que es muy alejado a lo que hoy día está de moda. Un memorial por fulano que se murió y nos ponemos y recordamos. No, el memorial a nivel religioso no es recordar. ¿Quién ha dicho que eso es recordar? No es del plano intelectual el memorial. Que no lo puedo adelantar el rollo, porque si no, no van a volver el próximo lunes. ¿Alguna pregunta, sugerencia? Padre, ¿cómo es correcto? ¿Vamos a la misa o vamos a la Eucaristía? Ok, buena pregunta. ¿Por qué le llamamos misa a la Eucaristía? Eso es muy sencillo. Si aquí algunos recordarán de sus mayores, vamos a ver, de los más mayores que están aquí. Antes que recordarán de sus abuelos, sobre todo las personas más mayores recordarán de sus abuelos una expresión. Cuando antiguamente, 50, 100 años atrás, una persona mayor andaba con un muchacho y el muchacho era medio travieso, había una forma de amenazarlo. Usted se sienta ahí, hasta que yo no diga misa, usted no se mueve. No recordaron a nadie amenazarlo así. Y tú te vas ahí hasta que no diga misa. Yo siempre doy esa catequesis a los muchachos en el colegio que yo doy clase. Miren, ¿por qué a la Eucaristía se le llama misa? Su nombre es la Eucaristía, acción de gracias. Ahora bien, en la Edad Media, cuando se va perdiendo el latín como lengua
vehicular, que empiezan a surgir las lenguas romance, ya la gente pierde, en el lenguaje popular, el sentido del latín. La gente va a la Eucaristía, ya no entiende lo que está pasando. La gente va a mirar al cura. Por eso el clero empieza a asumir en la Eucaristía todas las funciones que tenían los laicos, porque ya es una lengua que no manejan. Y cierta espiritualidad monacal que se va metiendo en la espiritualidad, va cada vez más las funciones del laico a asumirlo los clérigos. Entonces, ya para el siglo IX, X, ya la Eucaristía se ha clericalizado mucho, una lengua que la mayoría de la gente no conoce, unos ritos que les resultaban hasta medio esotéricos. Entonces la gente iba a la Eucaristía, pero la última palabra de la Eucaristía, ¿usted sabe cuál es? En latín: ite missa et, que hemos traducido malamente al español como pueden ir en paz. Y no es pueden ir en paz, es que el cura lo está votando a todo el mundo de la iglesia. Usted no es cristiano dentro de la iglesia. El latín ite missa et es, miren, la idea es la siguiente: esto que hemos vivido, esto que hemos celebrado, el cura entonces los vota, váyanse para el mundo, a hacer su mundo, pero a vivir esto que vinieron aquí. Por eso no se es cristiano en la iglesia, se es cristiano fuera de la iglesia. La iglesia, la Eucaristía es el espacio para llenarme de Dios, entrar en comunión con Él, con los hermanos, es recibir la fuerza y la gracia para yo irme a enfrentar la vida y el mundo transformado, lleno de Dios. Por eso el último rito de la misa, que era el cura votarlo: váyase para el mundo, no es aquí encerrado, no, váyase para allá a trabajar y ser cristiano allí en el trabajo. Entonces la expresión latina es ite missa et, y el pueblo contestaba: Deo gracia. No sé si es gracia a Dios que ya ese hombre terminó, o démosle gracias a Dios por lo que dimos, pero el hecho era que era Deo gracia. Entonces, cuando la gente perdió entender el latín, ya la gente iba a misa, a la Eucaristía, pero no entendía lo que estaba pasando, porque eso era el cura ya con los clérigos cantando. Entonces la gente iba a mirar porque no había banco. Los bancos son a partir del siglo XVIII, por ahí. Entonces, no había banco. Entonces la gente iba a mirar los ritos y a escuchar. Entonces, de ahí es que surgió la expresión: hasta que el padre no diga misa, no podemos movernos de aquí ni salir de aquí. Entonces, mientras el padre está rezando, tú te llevas una novena al Sagrado Corazón de Jesús, un rosario, y entonces el padre está y moviéndose, y tú ahí mirando, y tú, para no aburrirte, o rezabas 50 Ave María, o hacías 80 oraciones. Entonces, cuando el cura quería que tú dejes esa cosa para que mire para acá, ahí es que surgió ese famoso instrumento tan hermoso, la campanita. Cling, 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 cling. Por eso los momentos importantes que la gente tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque llegó el momento cumbre de la misa, entonces venía el monaguillo y cling, 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 y todo el mundo cerraba el libro y adorar al Señor, que el Padre lo está mirando. La campanita en la iglesia, eso tiene un sentido práctico: dejen lo que están haciendo y miren para acá, que llegamos a lo principal. Por eso se toca en el Gloria, se toca cuando van a invocar al Espíritu Santo para la consagración, cuando elevan la hostia. Y si estaban haciendo mucha bulla, para que se callen, clic, clic, cállese. ¿Entiendes? Entonces de ahí es que surge la expresión: no puede irte de aquí hasta que el Padre no diga. Entonces de ahí es que empieza la gente a decir: yo voy para misa, yo vine a misa, yo voy a misa. Y a la Eucaristía se le pegó la palabra misa. No sé si con esto Ahora entienden esa expresión. Por eso dije: los más mayores recordarán a sus abuelos. El castellano nuestro del Caribe, recuerden que tiene mucho arcaísmo. Tiene unos giros lingüísticos y unos arcaísmos propios del castellano del siglo XVI, XVII, que todavía está muy vivo en él. Todavía yo he escuchado viejos allá en el campo diciendo eso: te callas y hasta que no diga misa no te mueves. No sé si con esto... Ya. Voy a hablar duro, para que me oigan allá.
Bueno, de hecho la Eucaristía, hay gente que al no conocer qué es lo que... Pero ven para acá. Decía yo que muchas personas se encuentran la celebración de la misa monótona, repetitiva, porque precisamente ignoran y conocen lo que se está viviendo allí. Y nosotros, lógicamente, lo que estamos tratando es de que seamos conscientes de lo que pasa en todo momento. Y lo que quería comentar, y al mismo tiempo preguntar, que durante toda la celebración de la misa, la Eucaristía, el momento culmen es la consagración, se rememora, se conmemora los momentos más trascendentes de la cristiandad. Entonces, por ejemplo, cuando antes de la comunión, cuando decimos, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, decimos nosotros. Aquí recordamos a aquel centurión, no sé si me voy a equivocar, aquel centurión que le pidió a Jesús que sanara a su siervo, a su ayudante que estaba enfermo, y cuando Jesús dijo, vamos, él le dijo, no, yo soy militar, y yo cuando le digo a un soldado mío que vaya, va, y cuando le digo a un soldado que venga, bien. Y si tú eres Dios, pues dilo de aquí. Dios, nada más tiene que decir que se sane y se sanará. Y Jesús dijo, y eso no está en ningún otro sitio en la Biblia, en todo Israel no he encontrado un hombre de tanta fe como este. Entonces, por eso decimos eso en todas las misas, en toda la celebración. Pero también está ese episodio del apóstol que no creía en la resurrección de Cristo y dijo que tenía que meter la mano en la llaga que tenía, y entonces repetimos, Señor mío y Dios mío. Entonces, así vamos durante la misa completa, durante esa hora y media, conmemorando todos esos momentos. Pero lógicamente, para el que no conoce nada de eso, resulta repetitivo, y lo único novedoso, que tampoco es novedoso, es la homilía del sacerdote. Ahora, usted le agrega, ¿verdad?, los puntos y la coma. Ojalá no le haya pisado el rollo, padre. No, pisado el rollo, no. Miren, Benedicto XVI tiene un libro sobre la liturgia que él plantea algo muy interesante. Él lo advirtió en los años 60, 70 del siglo pasado, un peligro que se estaba dando en el mundo occidental y una enfermedad, aquí hablo como cura, que a veces se nos ha metido y nos ha infectado al clero, y es que vivimos en la época del espectáculo. Y él advirtió que los ritos, el culto al Señor, especialmente la Eucaristía, pueda tener el peligro de convertirse en un show o en un espectáculo. Y por eso él dice que la Eucaristía no es un show ni un espectáculo. Por tanto, si fuera un show y un espectáculo, ¿qué se necesitaría? El hombre show que entretenga a la gente y que divierta y que todo el mundo salga. No, la Eucaristía no es para divertirse, ni es para pasarla bien, entre comillas, al estilo. Él habla que la Eucaristía es, la liturgia es repeticiones solemnes. Repeticiones solemnes, profundas, momento de meditación para entrar en contacto con el misterio divino. Esto no es un show. Por eso, la peor enfermedad que se le pueda meter a un cura es creer que cada vez que él va a celebrar la misa, él tiene que entretener a la gente. Si él quiere entretener a la gente, yo le voy a buscar un empleo de payaso, porque se equivocó de vocación. Sí, suena cruel. No, por eso el cura, él es el mistagogo, porque la Eucaristía no solo celebra el cura, él preside la Eucaristía, porque celebramos todo. A él presidirlo, él es el primero que va a dirigir la asamblea en la oración. Él es el primero que tiene que tomar una actitud
orante de adoración. Usted no vino a entretener gente. El primero que vino a adorar al Señor, a reconocer su presencia y a tocar lo sagrado con reverencia es usted. Por eso está la Eucaristía. El cura lo que tiene es que darle vida. Él con su reverencia, su amor, prepararse lo mejor posible, para él como pedagogo, para introducir al otro en ese misterio. Por eso una misa divertida, la misa puede ser solemne, hay un espíritu de oración, de respeto, que me entre en contacto con lo divino. Porque si quiere entretención, que se pague una cuenta de Netflix. Y si quiere reírse, que vaya a un circo. Bueno, suena un poco cruel. Entonces, como vivimos en la época del entretenimiento, en la época del show, a veces hay curas que pierden la perspectiva de cuál es su papel. Y ustedes como laicos deben de ayudar a eso. No, la misa no es para entretener gente. La misa es que todos los elementos, todo lo que haya ahí, tienen que llevar a la gente al encuentro con Dios. Y por eso son repeticiones solemnes. Ustedes no han ido a misa. A mí me ha pasado con muchos sacerdotes que uno como escucharlo a él decir esas palabras con amor, que la cree, ese cura haciendo sus gestos, sus vestiduras, todas sus cosas, como que la gente entra en un... Ese es el papel. Padre, entonces, ¿cómo vemos, por ejemplo, la introducción de los cantos protestantes dentro de la misa? Tanto adelantar. Hay una máxima en la doctrina cristiana, mira. Hay una máxima en el cristianismo, en el catolicismo, que es un dogma de fe. La lex credendi es la lex orandi, y la lex orandi es la lex credendi. Con lo que tú crees, con eso reza, y con lo que tú rezas, eso es lo que tú crees. La ley de la oración es la ley de la doctrina, y la ley de la doctrina es la ley de la oración. Por eso en el culto cristiano no puede entrar ningún elemento que no exprese lo que la iglesia cree. Salvando la distancia, voy a usar un ejemplo. Salvando la distancia, los ritos religiosos, si tú quieres verlo de esta manera, no es más que una escenificación o teatralización de las ideas que están previas. Por eso los ritos expresan las ideas. Ustedes, ejemplo, ¿por qué el cura se lava las manos cuando va a subir? Si él se va a subir a la presencia del Señor, él tiene que entrar purificado y santo, porque él no entró a la cocina de su casa, él subió al altar del Señor. Entonces es el signo de que él necesita interiormente una pureza, una santidad. ¿Y cómo lo va a expresar simbólicamente? ¿Usted sabe cuál es la oración que dice el sacerdote? Lava, Señor, mi iniquidad y purifícame tú de mi culpa y mi pecado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a subir al altar, yo soy pecador, para yo subir porque el Señor me lave, porque yo voy a tocar los santos. Entonces ese gesto de lavarse no es una escenificación de lo que él está. Esa es la relación que hay entre los ritos y el dogma de la fe. Por eso los cantos hay que cuidarlos, porque dime tú, si nosotros estamos en una celebración honrando a la Virgen María como Madre de Dios, entonces tú le vas a meter una canción en la que María no es nadie. Entonces, ¿por qué se canta en la liturgia? ¿Ustedes saben por qué todas las liturgias en todas las culturas se cantan? Ahora es que la gente sabe leer y escribir. La forma de educar a la gente era con la liturgia. Y se hacía cantada. Para que la gente... Pónganse a pensar.
que mañana tire a Anuel un reggaetón para que tú veas cómo en cuestión de 48 horas lo va a estar cantando medio mundo. Porque ¿qué magia tiene el canto? El canto tiene un sentido didáctico. La mente capta lo que se canta, asocia el contenido a la melodía. Por eso en todas las liturgias, los árabes, ellos rezan el Corán, ellos lo cantan. Los judíos, cuando hacen sus cultos, los textos litúrgicos y bíblicos que hacen, lo cantan. Todas las religiones antiguas, el canto tiene un sentido práctico, didáctico, es hacer que la gente, los contenidos de esa religión, al cantarlo, se le queden en la cabeza. Por eso en la liturgia antigua no se inventaba canto. Eso después del Concilio Vaticano II que andan cantando. En la misa antigua tiene un introito, que generalmente es un fragmento de un salmo o de un texto bíblico. Ejemplo, el domingo de Letare o el domingo de Gaudete. ¿Por qué se llama Gaudete y Letare? Es porque el introito, lo que había que cantar mientras el cura iba en la procesión, es el texto de Isaías. Se lo repito, estén alegres en el Señor. No es lo que yo, una guitarra, cling, 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 no, es el texto bíblico que se va a cantar. Por eso las grandes sinfonías, las grandes misas que compusieron los grandes compositores era coger esos textos de la misa y darle música. Ejemplo, ¿quiénes usan mucho hoy día eso? Las comunidades no catecumenales. Se canta de la liturgia los textos bíblicos, textos de los santos padres de la iglesia, textos de la liturgia misma, del misal. Y si algún otro texto tiene que ser aprobado, eso es lo que se canta. En ese sentido, hoy día, quien de los grupos que más lo aplica son las comunidades neocatecumenales. ¿Ustedes han ido a alguna misa con ellos? Y todos ellos cantan, porque en sus grupos, cada texto de eso, ellos tienen duran mucho, por eso que duran tanto la vida entera ahí. Porque tienen que aprender a cantarlo, porque en una liturgia es porque con lo que la iglesia cree, con eso reza. Y lo que reza es porque lo cree. Ahora entienden lo delicado, ahora ustedes entienden los conflictos de los curas en la parroquia, que no me mete este canto y peleándose con los directores de coro. Entonces entiendan a los pobres curas ese pleito, ¿por qué no quiere esto sí, esto no? Y enséñame los cantos, ustedes no han encontrado curas. Solamente los domingos, días especiales, se hace la segunda lectura. La segunda lectura, en las solemnidades, domingos y solemnidades, la segunda lectura. No, por eso después cuando veamos la liturgia de la palabra, porque ahora los temas siguientes, porque están sacando todas las preguntas, ven para las próximas sesiones. Entonces, en las próximas sesiones vamos a ver, ya nos quedamos hoy con la definición. La Eucaristía es el memorial de la muerte, que es la Pascua de Él. Entonces, la próxima clase es un sacrificio, la muerte de Cristo es un sacrificio en la cruz. Entonces, si no entendemos qué es un sacrificio en la Biblia, entonces ¿cómo vamos a entender el sacrificio de Cristo? Cuando usted va a la misa, ¿qué dice? Cordero de Dios que quita, ten piedad de nosotros. Entonces no entendemos cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero? El animal que se sacrificaba. Entonces, si no entendemos qué significa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sacrificar un cordero, degollar un cordero, ¿cuál es la imagen de Jesucristo que aparece en el Apocalipsis? El cordero degollado. Y el cordero degollado que está de pie. La imagen que usa es refiriéndose a Cristo, que lo mataron y está vivo. Y es el que abre el libro de los 7. Pero ¿a qué imagen él está acudiendo? A un cordero que se sacrificó. Entonces, si no entendemos qué significaba para los judíos un sacrificio, porque ¿qué dice él? Esta es mi sangre, sangre
de la alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de los pecados. ¿Ustedes no sabían que los judíos tenían un rito que todos los años degollaban un cordero y cogían la sangre, y, así como uno rocea con agua bendita, iban y se la rociaban a la gente? Y cuando le caía esa sangre, automáticamente quedaba perdonado el pecado. Entonces, la liturgia cristiana es una continuación de la judía. Entonces, si no entendemos qué significaba para un judío un sacrificio, entonces no entendemos por qué mataron a Jesucristo. O lo mataron porque Él es el Cordero Pascual, o lo mataron porque se dejó matar de pariguayo. Porque hay gente que cree eso. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver qué es un sacrificio, qué sentido espiritual tenía un sacrificio y por qué Cristo, su propia muerte, la interpreta como un sacrificio. Usted no sabía que había un sacrificio que después que el sacerdote lo sacrificaba, le daba la carne al que lo ofrecía, ellos la cocinaban y se la comían. Y al comerse esa carne entraban en comunión con Dios. Por eso esa es mi carne, y al comerla entra en comunión. Pero la clave es un sacrificio. Le estoy dando para que vengan el próximo. Y así vamos a ir tratando los otros temas. Después vamos a ver la misa en sí, por qué tiene dos partes: la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Y por lo menos vamos a tener 4 o 5 semanas en estos temas. Así que le animo a que vuelvan. Ajá. Mira, esto se graba y no podemos estar grabando cosas ahí. No, después andan diciendo que el Padre está diciendo cosas por ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros los dominicanos tenemos complejo de mono, que todo lo que vemos que otro hace, vamos nosotros a repetir de una forma crítica. En el ofertorio, lo que se ofrece es pan y vino. Ahora existía en la tradición antigua, ¿qué hacen los orientales con el resto del pan que queda? Entonces, en el ofertorio tú puedes ofrecer cosas, pero las cosas que se ofrecen no es para tu armar un show. Te ofrezco, señor, el rosario. Si deja el rosario ahí, que se lo vamos a dar que no tiene rosario. Señor, te ofrezco una Biblia. Sí, déjamela ahí. ¿Quién no tiene Biblia? Toma, me ofrecieron una Biblia hoy. Entonces, esa pantomima y esos disparates que están haciendo todo el mundo, lo que se ofrece en el ofertorio o es para el culto o es para los pobres. Por eso usted da cuarto, para que con los cuartos que usted da se sostenga el culto, el cura coma y se mantenga la iglesia. Entonces un show, 25,000 gente te ofrecemos, mire, déjese de disparatoso, que eso no va en la misa. Esta familia, padre. Te ofrezco, señor, esta familia, ven acá, mojiganga, esto no es un show. Entonces, lo que se ofrece en la misa, mira, estamos hablando de liturgia, eso es un liturgista que usted tiene que buscarse, es cosas que sean para el culto o para el sostenimiento de la iglesia o para la caridad de los pobres, no para hacer drama, ni para dar participación a gente, que eso no es un show. Perdón, tú me provocas. Muchas gracias, padre. Todavía no vamos a que digan misa. Gracias, Padre Serrano, por estas enseñanzas. Recordamos que la próxima formación es el 5 de febrero, debido a que el lunes que viene es feriado. Así que vamos a despedirnos dando la bendición, por favor. Después no me estén citando por ahí, Vamos a encomendarnos a la protección amorosa de la Virgen nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nos vemos el 5.